Si no estás haciendo trampa, no estás intentando. Y este dicho es especialmente cierto en la batalla tecnológica que es el Campeonato Mundial de Fórmula 1. ¡Ay, gracias po mi tau! Entonces, sin más preámbulos, aquí están algunos de los mayores escándalos de trampas en la historia de la F1. 1. Órdenes de equipo Ferrari GP de Alemania 2010. Felipe, Fernando es más rápido que tú. ¿Puedes confirmar que entendiste el mensaje? Ahora, durante su tiempo como ingeniero de carrera de Felipe Massa en Ferrari, las llamadas de radio de Rob Smedley al brasileño eran algo falsas. Famoso, pero su instrucción velada de dejar pasar a Alonso en el Gran Premio de Alemania 2010 se convirtió en una de las más populares. Los mensajes de radio más infames en la historia de F1. Gran Premio, ya que Ferrari ordenó a Rubens Barrichello que redujera la velocidad en el Gran Premio de Austria de 2002 para permitir que Michael Schumacher pasara. La FI puso fin a las órdenes de equipo, temiendo que tales acciones desacreditarían la F1. Como ella. Los equipos tenían sellado con mensajes crípticos, usualmente disfrazados como una frase que podría ser utilizada en un ambiente de automovilismo, como el infame Multi 21 de Red Bull. Pero cuando Smedley le pidió a Massa que cediera su asiento en Hockenheim a Alonso en 2010, la lata de gusano se abrió una vez más. Ferrari fue multado con $100,000 por violar las regulaciones deportivas, y probablemente tuvo suerte de no poner en peligro ninguna esperanza de campeonato. La FI concluyó que la prohibición de las órdenes explícitas de equipo era ineficaz y revirtió su decisión para 2011. 2. Choques deliberados. Michael Schumacher 1994, 1997 y 2006. Michael Schumacher es sin duda uno de los mejores pilotos de F1 de todos los tiempos, habiendo ganado 7 campeonatos mundiales y 91 carreras en su ilustre carrera. Pero no le temía jugar en un área gris de las reglas, recurriendo a una táctica inusual en la pista para obtener una ventaja en momentos críticos. La colisión de los Schumachers con Damon Hill en Adelaide en 1994 fue probablemente la más oblicua de los 3 movimientos de alto perfil, tubos. La batalla por el título de Schumacher-Hill en la final de la temporada estuvo separada por un punto. El líder Schumacher despegó y chocó con un muro de lado, potencialmente dañando su suspensión. Schumacher cortó a Hill cuando se zambulló en el interior de la próxima curva y los dos colisionaron, enviando a Schumacher parcialmente al aire y contra la pared. Schumacher le dio un hueso de la suerte roto, y a pesar de los mejores esfuerzos del director técnico Patrick Heath para volver a darle forma, el título se le había escapado al conductor de Williams. 3 años después, Schumacher intentó una maniobra similar en Jacques Villeneuve, cuando los dos se acercaban a la curva del saco seco en Francia. Dolores de cabeza, Binder se movió hacia el interior del conductor de Ferrari, que giró su volante y golpeó el lateral del Williams. Schumacher luego se desvió hacia la grava y quedó atascado, dejando a Wilner sin otra opción que llevar el coche a casa en puntos para reclamar el título. El canadiense obedeció y como resultado Schumacher fue descalificado de la temporada. En su batalla por el título de 2006 con Fernando Alonso, Schumacher recurrió a sus viejos trucos 9 años después. Ahí, para mantener a Bellonto fuera de la primera fila, Schumacher estableció un buen tiempo para Paul. Y entonces su coche enrascase, terminando efectivamente la vuelta rápida de Alonso. Schumacher afirmó que simplemente se había bloqueado, pero la FI creía que era una estrategia deliberada para asegurar las encuestas. Tenía un circuito notoriamente difícil para adelantarse y lo degradó al final de la parrilla. Según los comisarios, el bloqueo de Schumacher ocurrió mientras conducía a menos de 16 km por hora. 3. Tanque de combustible secreto. Barr, temporada 2005. A medida que se acercaba 2005, el equipo Barr venía de su mejor temporada en F1. El segundo mejor equipo en 2004, Jenson Button, tuvo un año de revelación, ya que Barr se revitalizó bajo la gestión de David Richards de ProDrive. Después de enfocar toda su atención en 2004, Barr tuvo problemas para seguir el ritmo de su nuevo chasis Drop 7 al comienzo del año siguiente. Aquí, Jenson Button terminó third y Takuma Sato terminó fifth. Pero Button fue descalificado después de que su coche fue encontrado con 5 kilos de bajo peso durante el escrutinio. Los comisarios habían descubierto. Luego vació un compartimento de combustible secundario dentro del auto, que Barr afirmó que era la mínima cantidad de combustible necesaria para hacer funcionar el auto. Llega a ese razonamiento y el resultado permaneció por el momento. Sin embargo, la FIA desafió la decisión y la apeló, y el Tribunal Internacional de Apelaciones estuvo de acuerdo. El coche no podía cumplir con el peso mínimo de 600 kg, a menos que utilizara combustible como lastre dentro del compartimento secreto. Después de examinar los datos de consumo de combustible de Barr, fue imposible determinar si el coche tenía el peso correcto en todo el rango. Barr recibió una prohibición de 2 carreras de la F1 por no buscar aclaraciones sobre las reglas, perdiéndose tanto el Gran Premio de España como el de Mónaco. A pesar de todo, Honda completó su compra del equipo a finales de 2005, habiendo ya comprado un 45% de participación en el equipo el año anterior. 4. Y terminando el contrato de gestión de ProDrive 2 años antes. 4.
Corriendo con bajo peso, Tyrrell, temporada 1984. Tyrrell era Fuerza a tener en cuenta a principios de los años 70, pero cuando el presupuesto de la F1 se disparó, el equipo británico no pudo competir calor. Tyrrell eligió quedarse con una planta de energía Cosworth DFI V8 naturalmente aspirada, más barata, a medida que los motores turbo se volvían más comunes en la F1. Las unidades turbo podrían producir alrededor de 1000 caballos de fuerza en la clasificación, lo que significaba que Tyrrell apenas estaba en el mismo campo de juego que el resto de sus principales rivales. El equipo, con base en Occam, intentó corregir el equilibrio con un poco de ingenio. La Charger 12 de Tirol fue diseñada para correr con un peso inferior al normal, pero después de que FISA cerrara el vacío legal que permitía a los coches recargar con agua después de la carrera, esta 12 de Tirol pudo correr con un peso inferior al normal. El equipo se vio obligado a aumentar el peso de sus coches durante la carrera. A mitad de la carrera, los equipos también no podían abastecer sus coches, pero podían llenar sus tanques de agua. Tyrrell utilizó sus últimas paradas en boxes para llenar el coche con una mezcla de agua y plomo, dándoles suficiente tiempo para correr con un coche bajo de peso. Los equipos informaron que se derramaba con frecuencia mucho plomo en el box de Tyrrell, y finalmente se descubrió que el equipo estaba cargando el molde con peso extra. Pero eso no es todo. El equipo también añadió al agua una variedad de aromas que usaban para rociar en las entradas del motor y aumentar la potencia. Los resultados de otoño de 1984 de Tyrrell fueron anulados y el equipo fue descalificado de toda la temporada, porque se pensaba que el equipo había tomado combustible extra durante las paradas en boxes, entrando en deshacer. Martin Brundle y Stefan Belov también fueron excluidos de competir en las últimas 3 carreras del año. 5 frenos refrigerados por agua. Brabham y Williams, temporada de 1982. Cuando la era del turbo alimentado llegó por primera vez a la Fórmula 1, la significativa ventaja de potencia proporcionada por los trenes de fuerza de inducción forzada creció en popularidad. Los coches de aspiración natural, por otro lado, tenían una ventaja de peso debido a sus motores más ligeros. F1 había impuesto un requisito de peso mínimo para que los coches no turbo pudieran construirse con un peso inferior y equilibrados hasta el límite. Las reglas también indicaban que el coche debería pesarse con sus fluidos normales, refrigerantes y similares, por lo que los principales corredores con aspiración natural como Brabham, Williams y McLaren dio una estrategia. Es viejo fácil. La integración de cerebros refrigerados por agua. Los tanques de agua del coche se llenaron antes de la carrera y el agua se descargó en la dirección general de los frenos, manteniendo los coches con bajo peso durante toda la carrera. Esos tanques luego podrían ser llenados más tarde, antes de la inspección posterior a la carrera, asegurando que los autos se pesaran correctamente. Después de que Nelson Piquet de Brabham y Keke Rosberg de Williams terminaran primero y segundo en el Gran Premio de Brasil de 1982, los coches fueron protestados y descalificados del resultado, después de lo cual la FIA buscó poner fin a la práctica. John Watson, conduciendo para McLaren, logró terminar segundo a pesar de la protesta del equipo turboalimentado. Sin embargo, con las líneas trazadas entre los coches turbo y los no turbo, estos últimos optaron por no competir en el Gran Premio de San Marino 2 rondas después. Thanks. Spygate en McLaren, temporada 2007. Ahora podrías escribir un documental completo sobre el escándalo de Spygate que sacudió la Fórmula 1 en 2007. Como resultado de las irregularidades descubiertas en la fábrica de Ferrari, según el jefe de comunicaciones Luca Collegiani. Ferrari luego presentó una demanda contra un empleado de McLaren, más tarde revelado como el diseñador jefe Mike Coughlin. Stephanie le había dado a Coughlin una gran cantidad de documentación de Ferrari. Se estima que son casi 800 páginas de cosas. Secreto que Coughlin había dado a su esposa para llevar a una tienda de fotocopias en Woking. La fotocopiadora Chivato inició la cadena de eventos en movimiento, y mientras que la investigación de McLaren descubrió que ningún documento de Ferrari se había pasado a ningún otro miembro del equipo o incorporados a nuestros coches, la FIA también cumplió con su deber. La FIA determinó que McLaren tenía posesión del documento, pero estuvo de acuerdo en que no había evidencia de que los secretos de diseño de Ferrari se incorporaran al diseño del coche. Sin embargo, debido a nuevas pruebas, McLaren fue descalificado del campeonato de constructores y multado con $100 millones. Aunque los pilotos eran libres para competir por el campeonato, la batalla entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton finalmente ayudó a Kimi Raikkonen a entrar y ganar. Gana el título 2007. 7. Puerta del choque. Renault, Gran Premio de Singapur 2008. Ahora, cuando la administración de Richard Nixon intentó encubrir su participación en el allanamiento de la sede del Comité Nacional Demócrata en el Watergate edificio, no tenía idea de que el sufijo de puerta entraría en el lenguaje común al describir actos escandalosos. Tras el Spygate, la F1 acogió el Crashgate en la temporada 2008 siguiente. El equipo Renault, animado por el regreso de Fernando Alonso, había comenzado a disfrutar de un rendimiento mejorado a lo largo de la temporada y parecía estar en buena forma para llegar a Singapur. Pero, justo como hace Entonces, mucho estaba a punto de desafiar por el primer lugar. Su coche desarrolló una fuga de combustible en Q2, dejando al bicampeón varado en la pista y sin poder marcar tiempo.
Como resultado, empezó 15. Entró a los boxes en la vuelta 12 para unirse al campo, pero su compañero de equipo Nelson Piquet Jr. chocó contra el muro en la curva 17 para sacar el coche de seguridad. Con la calle de boxes cerrada, Alonso pudo avanzar hasta el frente del grupo, y después de las paradas en boxes y las penalidades para los conductores de adelante, el conductor se ubicó en la delantera y reclamó la victoria, la cual atribuyó al inútil temporizador del coche de seguridad. Pero todo había sido meticulosamente planeado. Y Piquet fue a la FI con su testimonio de que Flavio Briatore y Pat Simmons le pidieron que chocara provocando la salida de un coche de seguridad y dando a Alonso la oportunidad de asegurar la victoria, después de ser abandonado por el equipo a mediados de 2009. Por otro lado, no se pensaba que Alonso fuera un conspirador en el accidente. Siguiendo las acusaciones, Briatore y Simmons abandonaron Renault en septiembre de 2009, y quedó claro que las acusaciones de Piquet eran ciertas. Simmons admitió su papel en el esquema y recibió una prohibición de 5 años, mientras que a Briatore se le prohibió trabajar para un equipo de F1 nunca más, el patrocinador principal del equipo IMG también. A pesar del hecho de que las prohibiciones de Briatore y Simmons fueron revertidas más tarde, Briatore no ha regresado a F1 en una capacidad oficial. Entonces, ¿qué opinas sobre nuestra lista? ¿Y dejamos algo fuera? Déjanos saber en la sección de comentarios, y si te gustó el video, por favor da like, suscríbete y pulsa el timbre para ser notificado de futuros contenidos. Gracias por ver.